Seguir a Cristo es lo que Cristo le dijo a sus discípulos en esa cita bíblica que hemos venido leyendo vez tras vez que nos reunimos para desarrollar este estudio. Y la cita bíblica base de Marcos 8, 34 al 38 dice: y llamando a Jesús hablando, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esa es la cita bíblica en la que hemos desarrollado este estudio con otra cita complementaria, pero esta es la cita bíblica principal, Marcos 8, 34 al 38. También leímos Lucas capítulo 14, del 25 al 27 y el verso 33, que dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fueron las palabras de Cristo. Entre los puntos que estuvimos viendo y algunas citas bíblicas que estuvimos leyendo también, para los que llevan anotaciones, estuvimos en Lucas 9, del 57 al 62. Estuvimos en Filipenses 3, 7 y 8. Leímos Mateo 13, 44 al 46, y leeremos más adelante Mateo 8, del 20 al 22. Vimos dos puntos principales en el que se basa este estudio. El número uno, seguir a Cristo significa ¿qué? Entregarse a su señorío. Seguir a Cristo significa entregarse a su señorío. Y veíamos varios puntos ahí. Queremos servir a Cristo, pero no queremos someternos a su señorío. Queremos servir a Cristo, pero no queremos someternos a su palabra, amados hermanos. Queremos servir a Cristo, pero queremos negociar lo que Cristo dice que hagamos y lo que nosotros entendemos que debemos hacer. Entonces, seguir a Cristo significa entregarse a su señorío. Leíamos y compartíamos que significa pagar un alto costo y sacrificio sin recompensa terrenal ni seguridad. No significa esto que en nuestro peregrinaje con Cristo no recibamos las bendiciones de Dios, pero no es el objetivo para el cual Dios nos ha llamado. Si Dios te llamó para que tú dejes tu pellejo, como decimos, en el trabajo, en casa, en bienes materiales, en carro, en una buena vida terrenal, y te olvidas entonces cuál es el motivo para el cual Dios nos ha llamado, entonces aparentemente no conocemos el propósito para lo que Cristo nos llamó y perdemos de vista qué significa seguir a Cristo. Recibiremos bendiciones de Dios, pero no es el objetivo principal para el que Cristo nos llamó. En varias ocasiones el Señor les decía: miren, cuídense de la riqueza, cuídense de la buena vida, cuídense de la vagancia y concéntrense en vivir una vida que dignifique al Señor que los ha llamado a ustedes. Entonces, seguir a Cristo significa eso, someterse a su señorío. Vimos que la palabra Señor viene del griego kurios, que significa alguien que ejerce poder y autoridad absoluto sobre alguien, ¿verdad? Y cuyas órdenes deben ser obedecidas, no porque nosotros escogemos hacerlo. Hay gente que dice: yo vine a Cristo porque tenía una vida vacía, me sentía vacía y me han dicho que Cristo me llena, y es cierto.
Cristo te llena, pero después que estoy en Cristo, ¿qué? Entonces es necesario entender que Cristo nos ha llamado a nosotros, no para que nosotros sigamos viviendo una vida conforme a lo que yo creo y a lo que yo razono. Porque el día que el evangelio se me torna difícil, como dijo el Señor en esa cita bíblica de Marcos, el que no esté dispuesto a dejar padres, madres o hijos o hermanos o hermanas, no puede ser mi discípulo. Y sabían ustedes, amados hermanos, que seguir a Cristo significa exactamente eso. Los amigos te dejan, y si no te dejan, llega un momento que Cristo choca con tus amigos y tú tienes que alejarte. Acercarte a ellos solamente para decirle, mira, necesitas a Cristo como tu Salvador, para más nada. Seguir a Cristo significa, y decíamos también en ese estudio, dejar mi comodidad terrenal y de entender que yo estoy aquí para una misión, amados hermanos. Somos peregrinos en esta tierra y tenemos que refrescarle y acordarle a nuestra memoria por la palabra de que estamos aquí por un tiempo y que en ese tiempo nosotros no tenemos tiempo, valga la redundancia, para perder el tiempo. No hay tiempo para perderlo, sino para tratar de hacer la mayor parte de lo que nosotros tenemos como encomienda que Cristo nos ha dejado. Seguir a Cristo significa que cuando muchos quizá van a estar un domingo viendo televisión, tú vas a estar en el hospital, orando por alguien, evangelizando a alguien, hablándole a tus amigos del Señor. Seguir a Cristo va a demandar de ti tiempo y esfuerzo físico. Una cosa es que nosotros decidamos decir, voy a ir a la iglesia el domingo y cuando termine el culto me voy para mi casa y ya, esa es mi vida. Una cosa es que nosotros decidamos vivir de esa manera, y una cosa es que Cristo no demande eso de ti. Entonces, la pregunta nuestra siempre debe ser, ¿estoy yo sometido al señorío de Cristo? ¿Estoy yo dispuesto a dar mi vida, a entregar mi servicio, mis talentos, mi tiempo, mi fidelidad a Dios, al Dios que me ha rescatado y el cual me ha hecho Señor, o el cual me ha hecho hijo y Él mi Señor? Seguir a Cristo, amados hermanos, veíamos en este estudio, en Marcos 8:34, que Él claramente, y lo veíamos también cuando discutíamos el tema, Jesucristo cuando vino a esta tierra no andaba buscando fans, no andaba buscando gente que quieran ver milagros, gente que quieran ver cuán poderoso era Jesús. ¡Wow! Después, imagínense el pueblo de Israel, después de 400 y pico de años de silencio, que no había un profeta, y sale este hombre a hablar del reino de Dios y de la reconciliación por medio de él. Claro que despierta curiosidad. Como le despierta curiosidad al cristiano de hoy cuando dicen que viene un evangelista internacional que hace milagros, que cuando pone la mano la gente sale rico. De esa misma forma, Jesús llegó en un tiempo que no había profeta, que nadie hablaba. Entonces, cuando la gente comienza a escuchar todo lo que Jesús está haciendo, claro que todo el mundo quiere conocerlo, no necesariamente para que Él sea su Señor. Y Jesús, conociendo el corazón de la gente, conociendo el corazón de los religiosos de la época, Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ay, yo quiero verte porque tú haces milagros. Ay, yo quiero verte porque tú haces sanidades. Ay, yo quiero verte porque tú bendices. Así. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún, ¿qué dice ahí? Su propia vida. Su propia vida, amados hermanos. Por eso dice él que el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de él, la hallará. Amado, tenemos que ser espirituales para entender esa palabra. Tiene el Señor que ayudarnos, porque es algo como que, espérate, ¿cuál de las dos?
Seguir a Cristo aún es poner nuestra vida en riesgo. Seguir a Cristo aún es poner nuestro trabajo en riesgo. Entonces ahí viene la pregunta, ¿es tan fácil seguir a Cristo? Por eso, amados hermanos, cuando nosotros nos sentimos, estamos como así, como medio, esos down que le llegan a uno. Espérate, hay que zapatearse. Porque claro que va a llegar. Ahora, ¿qué yo hago cuando me llega? ¿Cuál es el Cristo al que yo le sirvo? ¿Qué influencia tiene Jesús sobre mí que me hace levantar aun cuando tengo malestar, cuando tengo dolor? ¿Cuál es ese Jesús que me inspira tanta pasión por Él, que cuando está lloviendo yo vengo al templo? Que cuando hace sol, en ese sol del verano, de agosto a septiembre, yo salgo a evangelizar en un día en la tarde. Yo visito. ¿Cuál es esa pasión y ese Dios que mora en mí, que me hace salir? Que me hace doler cuando veo que alguien se pierde. Que me duele cuando un hermano falta. Que me duele cuando un hermano se va. Es un paquete muy amplio, amados hermanos, y muy completo. Porque quizás tú puedas decir, bueno, yo evangelizo, pero te quedas acurrucadito en tu casa y no vienes y te congregas. Ah, yo me congrego, pero entonces no evangelizas. Ah, yo evangelizo y me congrego, pero te lleva las cosas de la oficina escondida. Evangeliza y te congrega y no te lleva las cosas de la oficina, pero llega tarde y manda el carnet con el amigo para que ponche. Ah, pero no, yo no hago nada de eso, pero te roba el semáforo. Ah, yo no hago nada de eso, pero te roba la luz. ¿Qué significa seguir a Cristo, amados hermanos? En este tiempo de reforma, en este inicio de año, que siempre hacemos un paquetón de metas. En nuestras metas está, en este año, buscar más del Señor, conocerle más, entregarme más, ser más útil a Cristo en su casa, buscar más santidad de Dios, parecerme más a Cristo o parecerme más. Nos ayuda el Señor. Veíamos que tomar nuestra cruz y seguirle es identificarnos con nuestro Señor y Salvador públicamente y estar dispuesto a enfrentar por su causa el sufrimiento y la muerte. Lo dice la palabra en el versículo 34 que leímos de Marcos capítulo 8. Y vamos a buscar Marcos 10, del 29 al 30. No hay nadie que haya dejado casa o madre o padre o hijo por causa de mí que no reciba 100 veces más en esta vida y en la venidera ¿qué? Vida eterna. Entonces dice el Señor, dice esa palabra. Entonces, si bien es cierto que el costo de seguir a Cristo es alto, las bendiciones de seguir a Cristo son aún mayores que el costo de seguirle. Cristo nos ha prometido no riquezas en abundancia terrenal, sino la vida eterna. Solamente eso, amados hermanos, su salvación compensa todo lo que usted pueda imaginar desde aquí hasta que usted muera. Todo encierra vivir salvos y seguros en Cristo. Tener usted ese sentimiento de seguridad de que usted es salvo en Cristo, de que el mal no lo puede tocar. Oiga, seguir a Cristo. Vamos a ir en un camino angosto, pero Cristo va con nosotros. Amén. Amado, Dios nos llama no solamente a someterse a su señorío, nos llama a consolarnos en Él, a descansar en Cristo. El Señor no pone carga que no podamos llevar. A veces nosotros nos cargamos, no con carga que pone el Señor. Nuestras propias cargas, como el peregrino, el progreso del peregrino, el libro. Él va caminando y va caminando con esa carga ahí. Pero pasa algo glorioso, cuando llega a la cruz, las cargas caen solas. Eso mismo debe pasar en aquel que conoce a Cristo, que se somete a su señorío. Viene con una carga de pecado, con una carga de preocupaciones,
Y cuando llega frente a la cruz, esa carga tiene que caer. Si no ha caído, amado, si usted no ha permitido que caiga, mire, suéltesela a Cristo. Porque Cristo, podemos tener persecuciones por causa de Cristo, pero nunca perder la fe. Nunca perder la pasión por Cristo. ¿Qué significa seguir a Cristo? Dijimos, número 1, someterse a su señorío. Vamos a ir al punto número 2 y con ese vamos a finalizar. Seguir a Cristo significa ser, ¿qué? Decíamos, esclavos por amor. Me someto a su señorío y automáticamente paso a ser, ¿qué? Esclavo de Cristo por amor. Y vamos a ver entonces esa cita bíblica que vimos, 1 Corintios capítulo 7, versos 22 y 23. 1 Corintios 7, 22 y 23. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Qué significa seguir a Cristo? Significa ser esclavos por amor. Por precio, dice el 23, fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Somos esclavos de Cristo. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Veíamos que la palabra esclavo viene del griego doulos. Vimos que Señor viene del griego kurios. La palabra esclavo viene del griego doulos, que significa alguien que pertenece a otro. Un esclavo sin ningún derecho de propiedad propio. Se usa con la más alta dignidad en el Nuevo Testamento, es decir, de los creyentes que voluntariamente viven bajo la autoridad de Cristo como sus devotos seguidores. En el Nuevo Testamento, en el original, no se le llamaba siervos a los cristianos, se le llamaba ¿qué? Esclavo, doulos. ¿Por qué? Porque el esclavo tiene un señor. Número 2, el esclavo hace lo que quiere. Hace lo que hace o lo que le manda su señor. Y cuando leímos esa cita bíblica de 1 Corintios 7, dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Nosotros somos esclavos de Cristo, amados hermanos. Se oye muy lindo siervo. Sí, pero en el griego no se le llama siervo, se le llama doulos, esclavo de Cristo. Y Cristo no ocultó eso. Él mismo dice, por sangre fuiste ¿qué? Comprado. Amado, por usted y por mí, Cristo dio un precio. Por eso no podemos jugar con nuestra relación con Dios, como que fue cualquier cosa que hizo Cristo. Amado, nosotros estábamos pintados en el escenario más terrible, porque estábamos en un banquillo condenado a muerte. Porque en Génesis, Adán y Eva desobedecieron y transgredieron la ley de Dios. Usted conoce la historia. Venimos de Adán, venimos contaminados. No había nadie digno de poder salvarnos, solo ¿quién? Cristo. ¿Y de qué forma lo iba a hacer? Viniendo y pagando todo el oro del cielo. No. Entregándose como cordero inmolado sin mancha. No había forma. Usted no era salvo de que, estaba aburrido en la iglesia católica y sus misas y vine aquí a la iglesia. Y cuando escuché, gozo yo tenía, se me encendió el espíritu y ahora pertenezco a Betel. Betel no te va a llevar a ningún lado, amado hermano. El cordero inmolado que murió en esa cruz, ese te da vida eterna si tú crees en él.
Y ese es el Cristo que nos ha hecho a nosotros libres. Y hoy somos libres. No para libertinaje, como dice Pablo, me parece. Sino para servir, para dignificar su nombre. Para dignificar a Cristo. Vamos a buscar Juan capítulo 13, verso del 13 al 17. Juan capítulo 13. Del 13 al 17 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, hablando a sus discípulos, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotras también hagáis. 16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. Si hay algo que tiene que tener el siervo de Cristo, es entender, amados hermanos, que no somos mayor que Cristo. Y si no somos mayor que Cristo, tiene que meterse a leer los evangelios para que usted sepa todo lo que Cristo pasó. Fue abofeteado, fue escupido, fue avergonzado, fue injustamente juzgado, sin derecho a defenderse. Inventaron ahí testigos para que dijeran cosas que él no dijo. Isaías lo dice aún más triste: herido fue por nuestras rebeliones, molido, oiga, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas, amados hermanos. Así que no seamos, como decimos en dominicano, a veces tan fruta fina. Nos creemos a veces la gran cosa. A veces somos tan poco tolerantes. A veces somos tan delicados. A veces hasta cuidamos nuestra piel, no podemos coger sol para hablarle a otro de Cristo. Amado, el siervo no es mayor que su Señor. Nosotros no somos esos esclavos que conocemos a través de la historia. No somos los esclavos como en el pueblo hebreo cuando estaba en Egipto, con cargas forzadas y latigazos. Somos comprados por Cristo para ser esclavos por Él por amor. En otras palabras, para servirle fielmente. Para no cuestionar a Dios. Para no encontrarnos pesado el trabajo que Dios nos pone. Porque todavía usted siente que tiene mucha carga. Y cuando piensa en Cristo, eso debe a nosotros llenarnos y darnos fuerza y llenarnos de gozo y decir: Señor, es fuerte quizá lo que estoy pasando, pero wow, fuiste tú que lo hiciste, fuiste tú que me lo diste, lo hago con gozo, lo hago con alegría, porque tú me la pusiste, Señor. Si es difícil yo salir a hacer tu tarea, la hago con gozo. Amado, propóngase por favor en este 2017, usted darle algo mejor a Cristo que lo que usted le dio en el 2016. Procure en su corazón envolverse, soltar un poquito algunas cosas, ocupaciones que usted tiene terrenales, que se desgastan con el tiempo. Y enfóquese un poquito más. Y dígale al Señor aquí en el altar: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en Betel este año? ¿Qué tú quieres que yo haga para tu gloria? ¿O qué tú quieres que yo haga a través de tu palabra? ¿Qué me manda la palabra este año a hacer por tu causa? El libro que tiene el pastor John MacArthur, El Evangelio según Jesucristo se llama. En la página 29, haciendo referencia a la palabra doulos, y que aparece en las Biblias latinas, aparece siervo en vez de esclavo. Él dice lo siguiente: desafortunadamente los lectores de la Biblia en español han sido protegidos de todo el ímpetu de la palabra doulos
debido a una antigua tendencia entre los traductores bíblicos de suavizar su sentido literal, traduciendo como siervo en lugar de esclavo, una práctica que se remonta a cientos de años. En el Nuevo Testamento de Reina Valera, en el Nuevo Testamento de la Reina Valera antigua, por ejemplo, doulos no se traduce como esclavo ni una sola vez. En la Reina Valera del 60 apenas aparece en 35 ocasiones. Sin duda, esto refleja la incomodidad tradicional de la sociedad en cuanto a la esclavitud y los abusos severos que siempre han ocurrido en las versiones institucionalizadas de la esclavitud humana. Después que es abolida la esclavitud en muchas partes del mundo, los creyentes se sentían horrorizados porque sentían que cuando le decía esclavo a la iglesia o a un siervo de Cristo, era como revivir una herida, un pensamiento y una época que estaban tratando de olvidar. Entonces, como siempre ha ocurrido que al ser humano hay que suavizarle la palabra de Dios, ¿para qué? Para que no se vaya de la iglesia, para tener los bancos llenos, porque el siervo de Cristo es muy delicado, no se le puede confrontar, no se le puede hablar duro, no se le puede decir, mira, hágame el favor, mueve ese carro de ahí y póngalo aquí, porque aquí va a subir un discapacitado porque no vuelve a la iglesia. Entonces, como el cristiano es muy delicado, hay que hablarle con mucha suavidad. ¿Cuánto más decirle que es esclavo de Cristo? A nadie le gusta que se le llame esclavo. Inclusive al hombre no le gusta que se le someta a nada. Al hombre le gusta sentir en su hombría que él es el rey, que él está por encima, no por debajo de alguien o de algo. Pero sí es cierto, amados hermanos, que tenemos esa triste realidad. Cristo nos llama a nosotros a ser esclavos. Y no solamente nos llama esclavo. Cuando leemos Marcos, Él nos insta a vivir como Él dice. Porque esas palabras que Él dijo, no fue simplemente para que la gente se asuste y se vaya. Fue para todo lo contrario, para que la gente entre en razón y probar el corazón de los que realmente son seguidores genuinos de Cristo. El siervo de Dios no puede tener a dos señores, porque va a aborrecer uno y va a amar a otro. Eso es claro. Usted no puede amar a Dios por encima de por debajo de sus proyectos, sino que todo lo que usted tiene debe someterlo al señorío de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y aún negarán al Señor que los rescató. Cristo nos compró, nos rescató, nos sacó de la esclavitud y nos hizo libres. ¿Pero libres para qué? Libres para vivir para Él. Tenemos un Señor que nos compró, no nos pertenecemos, dice esa palabra. No hacemos lo que se nos place, no servimos a Dios cuando podemos o queremos, le decía ahorita. Servimos a Dios sencillamente porque Él es ¿qué? Nuestro Señor y nosotros somos sus esclavos. Él hace lo que Él quiere, no tengo que pedirle explicaciones, no tengo que decirle, pero Señor, no tengo que cuestionarlo, sino, Señor, gracias por todo lo que tú haces. Te pasará por el fuego, probará tu fe, pero seguirá siendo tu Señor. Seguirá siendo tu Señor. ¿Qué significa seguir a Cristo? Vamos a otra cita bíblica. Romanos capítulo 14, verso del 7 al 9. Porque ninguno de nosotros, dice Pablo, vive para sí. Oiga bien, amados hermanos,
ninguno de nosotros vive para sí, o sea, para nosotros mismos. Y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Amados, Cristo nos manda, por favor, a ustedes, a nosotros como iglesia, aparte de esa reforma, ser entendido en los tiempos y en la palabra. Cuando leemos Marcos, Cristo le llama a esa generación de hace 2000 años, ¿qué? Adúltera y pecadora. ¿Cuánto más esta generación de ahora? La República Dominicana es declarada la República de Dios. Cuando los homosexuales salen del closet. Cuando la gente le da la espalda a Dios. Este es el año de la bendición. Este es el año de perseverar en la fe. Porque muchos, cuando comiencen a apretarle la tuerca, pueden salir corriendo. El que pone la mano en el arado y mira para atrás, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y el siervo no es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Sigue diciendo este pastor John MacArthur en ese mismo libro, en la página 31. Por una parte, podemos comprender por qué los traductores de la Biblia han seguido la tendencia a suavizar las implicaciones de doulos, o sea, de señor, de esclavo, perdón. La palabra esclavitud trae a la mente desagradable tantas imágenes negativas y desagradables. La idea que Jesús haya demandado una obediencia a su señorío similar a la de un esclavo es un concepto difícil de comprender. Claro, es difícil que a ti te llamen esclavo. Y Jesús entendía, aún así, Él quiso llamarnos esclavos a nosotros, para desintoxicarnos y que nosotros entendamos cuál es nuestro papel como hijos del Señor. ¿Cuál es nuestro llamado como hijos del Señor? Nosotros menguamos, Cristo crece. Nosotros bajamos, Cristo crece. No procure brillar usted, procure el señorío de Cristo en usted. Si Cristo es su Señor, aún usted esté pudriéndose de un cáncer, usted va a ser un hombre victorioso en Dios. Victorioso no es porque usted ande y tenga muchas cosas, no. Victorioso es aquel que es sometido al señorío de Cristo y aunque se pudra, su fe se mantenga firme en aquel que lo salvó. Aquel que no vive para esperar lo que ha de venir. Inclusive cuando leemos Hebreo, que lo leímos en la otra clase, vemos que la mayoría de esos hombres trabajaron por algo que no vieron. O sea, mientras vivieron en esta tierra. Sino que estaba preparado para después. Y tenemos un ejemplo muy vivo, el ejemplo de Moisés. ¡Wow! Aguantar un pueblo tantos años. Y después el Señor le dice, hey, no verás la tierra prometida. Te voy a enseñar algo ahí para que, como Simeón en el Nuevo Testamento, descanse en paz. ¿Se imagina usted? Y nosotros queremos, es como, hice una inversión en el Evangelio. Bueno, de hecho, eso lo predican en muchas iglesias. Siembra, que este es el año de tu bendición. Y si la bendición no llega, ¿qué? ¿Se equivocó la Biblia? ¿O se equivocó el predicador? Y muchos van buscando esas bendiciones rápidas. A eso Cristo le dijo, el que no se niega a sí mismo,
El que no se somete a mi señorío no puede ser mi discípulo. Terminamos con unos puntos que quiero compartir, que están basados en la palabra. Los aspectos fundamentales de la esclavitud vienen siendo los mismos elementos de nuestra redención en los que la Escritura pone mayor énfasis. ¿Cuáles son esos elementos? Número uno, somos escogidos por Dios. Cuando leemos Efesios capítulo 1, 4 y 5, somos escogidos. Y vamos a buscar esa cita bíblica. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, dice: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Tenemos un Señor que nos escogió para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Para Cristo, amado. Como leíamos, si vivimos, para el Señor vivimos. Y Cristo nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que, número uno, somos escogidos de Dios. Número dos, otro aspecto de nuestra esclavitud en Cristo, esclavos por amor. Número dos, fuimos comprados. Fuimos comprados. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20. Número dos, fuimos comprados. Verso 20 de Primera de Corintios, capítulo 6, dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Número 3, somos propiedad de nuestro Señor. Capítulo 14, verso del 7 al 9. Número 3, le decía, somos propiedad de nuestro Señor. Y fue la cita bíblica que leímos, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Número 4, estamos sujetos a la voluntad y control del Maestro. Estamos sujetos a la voluntad y control del Maestro. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Sujetos a la voluntad y control del Maestro. Es necesario, cuando ellos fueron llamados a capítulo, como decimos, y están compareciendo delante, ellos dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando nosotros somos probados, cuando nuestra fe es puesta a prueba, nuestra integridad, ¿es esa la palabra que sale de nuestra boca? ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Cuando somos probados en diferentes circunstancias, ¿nos acordamos nosotros que somos siervos de Cristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Número 5 decía, totalmente dependiente de Él. Número 6, seremos llamados a rendir cuentas. El esclavo, ¿no le rinde cuenta a su señor? Claro que sí. El esclavo, ¿no es totalmente dependiente de su señor? Pues nosotros también vamos a ser llamados a rendir cuentas. Y eso debe a nosotros ayudarnos, amado, entonces a tratar de vivir cada día más a Cristo, más por Cristo, más por Cristo, más por Cristo. Porque cada cosa que hacemos es anotada ahí.
seremos llamados a rendir cuentas. Romanos capítulo 14, otra vez volvemos a Romanos capítulo 14 y vamos a ir entonces al versículo número 12. Romanos 14, 12. De manera, dice Pablo, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo no voy a rendir cuenta por Esmeralda. Yo voy a dar cuenta por mí. Cada uno de usted. Ay, que mami va a la iglesia. Hay gente que te dicen, no ve tú y ora por mí. No ve tú y... No, espérate. Cada uno de nosotros va a rendir cuenta a Dios. En séptimo lugar, vamos a ser evaluados por el Señor. Seremos evaluados. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Seremos evaluados. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en último lugar, somos disciplinados o premiados por el Señor. Somos disciplinados o premiados por el Señor. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 12, verso del 5 al 15. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El escritor del Hebreo está citando ahí Job capítulo 5, verso 17. Y también está citando Proverbios capítulo 3, verso 11 y 12, que usted lo puede leer en su casa. El autor de Hebreo está haciendo referencia a ese versículo bíblico. Entonces dice en el 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Dice este autor de Hebreos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Escuche, amado hermano, a veces nosotros, muchos creyentes en la iglesia, cuando son disciplinados, agarran y se van. Muchos hermanos en la iglesia, cuando reciben disciplina del Señor, sueltan y se van al mundo. Pero ¿qué dice esta palabra? No desprecie la disciplina, hijo mío, ni desmaye cuando eres reprendido por él. El 10 dice, y aquellos ciertamente, hablando de los padres terrenales, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Cristo dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y cerramos con el verso 11 que dice, es verdad que ninguna disciplina, míralo ahí, al presente parece ser causa de gozo. Nadie va a reír porque usted lo discipline, nadie va a reír por eso. Nadie va a reír por ser disciplinado por el Señor. Pero qué bueno que dice esa palabra. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. Oh Señor, humíllanos. Quebrántanos, Señor.
Ménguanos, Señor, y creces tú. Fortalécenos, Señor. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Que vivamos para ti y por ti. Que saboremos el Evangelio de manera correcta. Caminando, Señor, por camino angosto. Viviendo para ti, solo por ti, Señor. Y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Padre, acuérdale a nuestra mente, Señor, que tú eres Señor. Angemal, por favor, ora, ven, por favor. Ayúdanos, Señor. Humíllanos, Señor. Por favor, Cristo. Por favor, Cristo. Tanto orgullo en nosotros, Señor, Dios mío, que no nos deja someternos y es necesario que tú quebrantes. Dios mío, quebrántanos, Señor. Dobléganos, Dios. Doblega. Conformismo, doblega, Señor. Comodidad, doblega en nosotros, Dios. El orgullo, el control. Dios mío, por favor. Por el poder que hay en ti, en tu Espíritu Santo que mora en nosotros. No permita que hagamos lo que querramos. Guíanos al arrepentimiento. Dobléganos, Señor Dios. Doblega el orgullo, la autosuficiencia que realmente no tenemos, Señor. Tú eres el que es autosuficiente. Pero creemos muchas cosas en nosotros. Por favor, Dios. Por favor, Señor, ayuda, dobléganos en todo eso, Padre. Que tu pueblo se lleve al arrepentimiento, se mueva a eso. Debes estar apelando a sus fuerzas, a sus métodos, a sus pensamientos, a sus estrategias. Dios mío, y busquemos siempre la tuya. Guíanos por tu Espíritu Santo. Andar como esclavos tuyos, Señor, y esta sea una marca, Padre, que pueda haber muchos. Donde no valen nuestros pensamientos, donde no valen nuestras actitudes, donde no valen, Señor, nuestras capacidades y aún los dones que tú nos has dado, Señor Dios, no lo tengamos por encima, sino que siempre dobleguemos nuestras rodillas, Señor, doblemos nuestras rodillas, nuestro corazón a pedir a ti ayuda, a pedir a ti dirección. Padre, que nada sea suficiente. Solo tú, nada en nosotros sea suficiente. Nada, ni un método, Señor. Que la iglesia no sea suficiente, Padre. Seas tú suficiente. Por favor, Dios mío. Por favor, sé propicio de nosotros, pecadores, corazones que todavía necesitan ser cambiados. Sé propicio de nosotros, Señor. Por causa de Cristo. Por causa de la muerte de tu Hijo, honra a tu Hijo, Padre. Honra a tu Hijo porque Él murió por nosotros. Honra a tu Hijo y ven a cambiarnos, Señor. Honra a tu Hijo y transforma a tu iglesia. Honra a tu Hijo, Señor.